Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. Se trata de imágenes, fotografías de periódicos y revistas que informaron, y así lo ponemos entrecomillado, informaron sobre lo que aconteció en Avándaro hace 50 años. Un festival musical que fue un parteaguas en la historia de la música, en particular del rock, así como un símbolo de rebeldía, pero también de lo que estaban viviendo estos jóvenes estereotipados, criminalizados, incluso violentados. Recuérdese que Avándaro se desarrolló apenas 3 meses después del llamado Halconazo de 1971. Fieles al partido único, al presidente de la República, a las buenas costumbres, a la moralina de los años 70, los medios, obvio, descalificaron el festival y el periodismo quedó a un lado. Lo que vemos son imágenes tomadas del portal de memoria.mx y reflejan con claridad lo que estamos comentando. La próxima semana hablaremos del tema con alguien que no solo estuvo en Avándaro, sino que ha investigado ampliamente del tema, Federico Rulli. En contraste, otra faceta, otra historia de la radio y su relación con la vida cotidiana. Hoy la entrevista es con una de las voces más reconocidas, más afamadas de la radio en México, Rocío Brauer, con quien también haremos un balance de lo que ha pasado con la radio y pues sí, su relación con los millones de personas en los últimos años. Y como cada semana, un balance de los hechos más destacados de la agenda de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Las personas de 60 años o más representaron casi el 19% de todo el consumo televisivo que se reportó a nivel nacional en agosto 2020 a julio 2021, quienes en promedio permanecieron casi 7 horas al día viendo contenidos, reveló el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los adultos mayores en México son así el mayor público consumidor de medios tradicionales. Sin embargo, las más de 15 millones de personas que forman parte de este grupo carecen de una oferta de contenidos diseñada exclusivamente para atenderlos como audiencia. La radio comercial de la Ciudad de México mostró una recuperación de spots para su transmisión y también mejoró sus niveles de audiencia en julio del 2021. Sin embargo, los números de sus anunciantes siguen padeciendo los impactos negativos de la pandemia. En febrero de 2020, previo a la pandemia por COVID-19, esta radio mantenía contratos con 753 distintas marcas. Para julio de 2021, este número apenas llega a 410 marcas, lo cual indica una caída de más de 45% en el número de anunciantes, de acuerdo con un reporte publicado por El Economista. En materia de conectividad, el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador revela que se brinda internet a 85,988 comunidades a través de la red compartida y se espera que sean 122,000 para el próximo año y para 2023 conectaría con todo el territorio nacional. Los números son alentadores, pero para el director general de Observatel, Michel Hernández, sin una estrategia digital, el gobierno difícilmente podrá lograr su meta para conectar al país, pues no indican con qué recursos lo harán. Hasta ahora, dijo el analista, el gobierno solo se ha apoyado de la red compartida que gestiona Altan Redes, que está en concurso mercantil. A su vez, otro analista, Ramiro Tobar Landa, dijo que a 3 años de gobierno la realidad es que la meta de cobertura total de conectividad en territorio nacional fue en extremo ambiciosa, dado que todavía no hay inversiones para ese fin. Así que a 3 años de que concluya la administración, falta todo por hacer, dijo a un medio nacional. De acuerdo con un análisis de Ibabel Arroyo publicado en El Economista, en México, por cada espacio en el que una mujer publica una columna, hay 10 para hombres. Con el objetivo de equilibrar estos números, Sandra Romandía, Pamela Cerdeira y Stephanie Lewis fundaron el portal Opinión 51 que se lanzó este 6 de septiembre. Para arrancar este espacio de análisis, reunieron a 80 mujeres que abarcan distintas temáticas como política, corrupción, medio ambiente, salud,
sexualidad, viajes y economía. Sobre esto y otros detalles habló Pamela Cerdeira durante una entrevista. China anunció que limitará a 3 horas por semana el acceso de los menores de 18 años a los videojuegos por Internet para luchar contra la adicción que pueden sufrir los jóvenes. Hasta este momento, la medida solo se aplica a los juegos online y no a aquellos que no necesitan Internet. Los menores de 18 años no podrán jugar más de 1 hora al día de viernes a domingo y fuera del horario de 8 y 9 de la noche. Estos horarios cambiarán durante las vacaciones escolares, permitiendo el acceso a videojuegos online 1 hora todos los días. Rocío Brauer, bienvenida a Media 20.1. Qué grato que nos acompañes en esta ocasión para hablar de un tema que nos apasiona, la radio. Muchas gracias, Gabriel. De verdad que es un placer, un honor el que me hayas dado esta oportunidad de hablar de un medio que es verdaderamente mi pasión. Es un medio que me parece de los más auténticos en todos los sentidos y que, claro, pues ahora con todo lo digital nos tenemos que sumar a estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero la radio a 100 años, qué maravilla, que sigue siendo un medio consentido de los mexicanos. ¿Cuántos años trabajando en la radio, Rocío? Dicen que muchas personas se enamoraron escuchándote. Sí, se enamoraron de sus propias parejas, obviamente. Así es. Y otras se reconciliaron y otras más hicieron como un acercamiento a sus propias emociones. Y bueno, pues mira, en la radio yo comencé en el año, la licencia de locutor cuando todavía te la pedían hacer con tú lo conoces, los 4 exámenes aquellos terribles, ¿no? De la ley de radio y televisión, de los conocimientos generales, de la pronunciación de idiomas y el de cabina, ¿no? Que era importante, era el más importante. Eso fue en el 89, más o menos. Uh-huh. Yo tengo la licencia 7400, ¿cuál era? 7642, por ahí va. Ya no me acuerdo, pero ahí lo tengo escrito. Y en el casi de 90 empecé yo a trabajar en una estación chiquitita que solamente era una y es de Grupo 7. Y ya regresó a Grupo 7 porque la habían cedido a Radio Centro y se llamaba en esa época, todavía existen algunas Cristal FM, pero antes de Cristal FM yo tuve la oportunidad de, fíjate qué cosa tan maravillosa, recordando a un gran hombre también de la radio, que es Jaime Almeida, uh-huh, con su famoso Estudio 54, te acordarás de ese programa, no, y otros. Un clásico. Y era un clásico y además no solo estuvo en radio, estuvo en tele y él fue director de Radiopolis, ahora es Televisa Radio, y ahí fue la primera oportunidad que me dijo, ok, Rocío, acabas de sacar tu licencia, no tienes nada de experiencia, ¿qué te parece si te vas fogueando aquí? Y mi primer fogueo fue en la Trópico. O sea, música tropical. Sí, ahí empezamos. 1940, ¿no? Después, sí. Sí. Y ahí empezamos con oye, necesitamos un acetato, recordarás, y para las generaciones nuevas, pues la música, se ponían discos llamados acetatos que ahora los utilizan los DJ, ¿no? Para hacer música y para destrozarlos y hacer música de distinto tipo, o simplemente el nuevo DJ lo utiliza para hacer sonidos y demás. Pero antes la música era a través de los discos de vinil. Y yo iba a la fonoteca por los discos de vinil y mandaba saludos a todos los amigos que estuvieran escuchando la Trópico. E hicimos un par de enlaces de remotos, controles remotos en vivo, desde el ex estadio de béisbol, mejor dicho, lo que es ahora Parque Delta. Uh-huh. Ahí estaba el estadio de béisbol. Y otro increíble que fue las noches del Tropicú en el Tropicana en Garibaldi. Oh. Entonces por ahí estuvo el inicio de esta voz que estás escuchando, de esta persona que estás invitando con el honor que me estás haciendo de hacerme esta entrevista. A ver, Rocío, ¿cuál ha sido uno de los más grandes momentos que te ha tocado vivir con respecto al poder de la radio? De los más grandes momentos que me ha tocado vivir es mi oportunidad a hacer cabina de radio en vivo. Yo en Cristal hacía, por ejemplo, todo grabado.
y era una estación que no tenía en ese momento transmisión en vivo. Era un estudio pequeñito y todo lo hacíamos grabado. Hacía entrevistas, ahí comenzamos a foguearnos con entrevistas de las personas que entrevisté en ese momento, que yo no sabía ni quiénes eran, pero que eran extraordinariamente conocidos. Por ejemplo, Bertín Osborne, que estuvo un momento incursionando en la radio, en música, con discos, él viniendo del mundo taurino, del mundo de los vinos y todo esto en España, muy conocido, que también ahora desde hace tiempo tiene su programa en televisión. Bertín hizo un par de discos que no tuvieron mucha suerte en México. También me tocó entrevistar en ese momento, así fuera del aire, a un muy conocido cantante pop, que es escritor y cantante, que es Alejandro Sanz. De repente me tocó entrevistar al que se volvió un ícono, a el ex Menudo, Ricky Martin. Cuando comenzabas, salía de ex Menudo, ya sabes, la estación era español pop, entonces hacíamos ese tipo de entrevistas. Pero de ahí surge el momento en el que Grupo Radio Centro hacen un convenio con Grupo 7, y la estación donde yo estaba la convierten en una estación de música grupera, y entonces a mí me dan la oportunidad de entrar al grupo, pero para hacer cabina de radio en vivo. Y mi primer jefe en Grupo Radio Centro es La Voz Universal, Adolfo Fernández Cepeda. Y él me dio la oportunidad, me hizo la prueba en cabina. Bueno, obviamente hicimos una prueba para saber si nos quedamos en el grupo o no, y le gustó cómo trabajaba yo. Y entonces Radio Éxitos tuvo una segunda parte. Ya ves que hubo un boom tremendo en Radio Éxitos AM, y luego la revivieron nuevamente en AM, y a mí me tocó abrir cabina a las 6 de la mañana, de 6 a 10, y comenzar con la hora de los Beatles. Imagínate nada más, ¿no? Entonces yo, sin saber nada de mucha música en inglés, que después la fui aprendiendo con los tantos años en la radio, que fueron, pues ya, bueno, más de 2 décadas desde que inicié en radio. Y comencé a hablar de los famoso Cuarteto Liverpool, y tenía un gran éxito ese programa en Universal, pero también quisieron que estuviera en AM. Y entonces un gran momento de mi vida fue hacer cabina en radio. Toda una noche anterior no pude dormir, estuve soñando cómo iba yo a abrir un micrófono, y en ese momento que me escucharan no sé cuántas personas sin yo saberlo, y además tomar llamadas y pasar llamadas al aire y todo eso. Bueno, entonces un gran momento que fue, la verdad, como una especie de shock, fue el abrir, pasaba después de la hora de los Beatles, o Beatles, como le quieran decir, o Beatles, pasaba música en inglés, y pasaba de todo, y me encantaba la música. Había grandes éxitos de los 90 que estábamos pasando, mezclados con canciones ya clásicas en inglés, y un grupo que me encanta de toda la vida desde la secundaria es Queen. Uh-huh. Y pasamos una canción de Queen, y sabiéndome yo la historia de Queen y todos los nombres de los 4 integrantes y demás, en eso quiero decir, y el vocalista, por cierto, porque hacía comentarios, nada más despedía la canción, acabamos de escuchar, haz de cuenta, la que está ahora muy en boga, que es Rapsodia Bohemia, ¿no? De Queen, bla, 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 cuyo vocalista es, y en eso se me va el nombre del vocalista, tengo un blackout, se me da totalmente en negros mi mente, y yo con el micrófono abierto, y el operador del otro lado, habla por favor, o di algo, o vamos a corte, ¿ok? Yo dije, no puede ser que no me acuerde de Freddie Mercury, que yo además me encanta y es mi ídolo. Se me fue, bueno, no sabes, son los 15 segundos más fuertes de mi vida, en donde no pude articular ni una palabra, no me salía nada, no podía hablar, y yo al aire, yo en vivo, y el operador me salvó la vida mandando a corte comercial. Ese fue un gran momento. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que tenía un compromiso muy importante, y que hacer radio en vivo, y que poder hablar en vivo, y que hacer un programa ya sea de radio, de televisión, en cualquier medio, o ahora multimedio o multicanal, como se dice, o plataformas digitales, hacer esto, un Zoom también en vivo y demás, o una ponencia, o ser speaker, o ser conferencista, tiene un reto importantísimo, y te tienes que... No solamente es lo que traes, obviamente el bagaje, ¿no? Lo que vas a hablar, lo que ya sabes que vas a decir, sino también el don de, en ese momento, la improvisación. Claro. A mí me habían hablado tanto de la improvisación que cuando hice mi examen de radio para conseguir la licencia de locución, me dijeron, improvisa. Y yo dije, ¿improvisar? ¿Qué significa improvisar? No sé qué es improvisar, o sea, por favor, explícame. Claro.
Finalmente terminamos improvisando, pero de una forma en donde me empezaban a hacer preguntas. Y mi primera improvisación que tenía que hacer en radio, porque no había ni un guión, no había una nada. Entonces era eso, en el momento en el que yo quise acordarme de además algo que sabía perfecto, pero los nervios me ganaron, yo creo. Fue como dicen, el debut, ¿no? Donde haces el oso y ya con eso, bueno, sales adelante. En la vida me volvió a pasar y aprendí muchísimo de ese momento. Exactamente, porque la radio no puede quedarse en silencio, salvo cuando tenga alguna intención de comunicación. Rocío, tenemos que hacer ya la pausa, pero pues bueno, invitamos a la audiencia para que sigamos escuchando y viendo a Rocío Brauer y pues todo este poder de la radio que existe en una experiencia, en lo particular de esta enorme conductora de diferentes estaciones de radiodifusión. Vamos a la pausa. Gracias por continuar en Media 20.1 y estamos en esta entrevista con Rocío Brauer. Usted seguramente la conoce, usted es un amante de la radio, pues evidentemente ha escuchado en algún momento a Rocío Brauer. Rocío, a ver, ¿por qué la radio sigue siendo tan importante en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos? Yo creo que los mexicanos somos mucho de escuchar, de que la radio sigue siendo nuestra mejor compañera. Escuchamos y a la vez estamos trabajando. Escuchamos y a la vez nos estamos divirtiendo, entreteniendo y a la vez estamos haciendo que si la cena, el desayuno, el quehacer o estamos haciendo otras cosas en la computadora o donde quiera que estemos trabajando o nos estamos desplazando, como decíamos. La radio sigue siendo la mejor compañera porque la persona que está atrás de esa forma enigmática, maravillosa de escuchar una voz y de no saber quién es esa persona, sigue siendo magia. La magia sigue siendo mágica. La radio, sigue siendo mágica. Y entonces escuchamos mejor una noticia o un comentario o un pensamiento o escuchamos mejor una información, cualquiera que ésta sea, no se diga la música. Creo que a México lo que le está haciendo falta a nuestra radio es más estaciones musicales. Ahí me atrevo a adelantarme tal vez a una pregunta. Ah, pues sí, te iba justamente a preguntar que qué piensas de la radio actual, pero fíjate que antes de eso, sí me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido tu relación con las y los radioescuchas? Porque platicábamos muy al inicio de que tú has logrado una especie de comunicación, de comunión, iba a decir, una relación muy estrecha con quienes te buscaban y te siguen buscando a través de la radio. Pues para leer poemas o para dedicarles una canción. O sea, ¿cómo lograste esta relación tan estrecha con tu audiencia? Lo dijiste muy bien, esa comunión. Esa es una forma en la cual en ese momento o en cualquier momento la radioescucha, la audiencia, empezamos a hablar de emociones y empezamos a leer pensamientos de la manera más respetuosa del mundo, pero con el sentimiento, tratando nunca de ser un declamador, porque para declamadores pues está Enrique Raval, ¿no? Un gran actor de la época del cine mexicano, o algunos otros, ¿no? Que han hecho de la poesía una declamación importante. Bueno, no se diga los grandes locutores de la época de oro de la XCW o de la misma estación de radio de la UNAM, que por cierto también felicidades porque son sus 84 años, ¿no? De que se lanzó la frecuencia en 1937. Y bueno, pues estas grandes voces de esa época, una Arturo de Córdoba, ¿no? Para que también nos acordemos de uno que él empezó siendo locutor de radio. Tintán también fue otro que comenzó siendo locutor de radio en el norte de México y luego gran actor.
Y bueno, el gran respeto que tienes por las sensibilidades y las emociones de las personas. Cuando me ofrecieron estar de 8 a 12 de la noche en una emisora de radio cuyo perfil era también igual música en español, pop en español, balada principalmente, nos ofrecieron que propusiéramos. Entonces yo ya había pasado por estación, lo que te dije, Universal Estéreo, ya había pasado por 97.7, que es más pop juvenil, más las clásicos de Universal, ya había estado también en la noche madrugada, había estado en lo que fue la segunda etapa Radio Éxitos, eso en AM, luego saltamos, te digo, ya a la FM. Ahora afortunadamente la AM y la FM no va a tener diferencia, va a ser todo digitalizado y se va a ir perfecto. Y luego, pues te digo, en la Tropico comenzando y también hablando de conociendo, ¿no?, otros estilos de música también. Entonces la música me gustó en todos sus aspectos y géneros. Y lo que hacíamos en esta ocasión de 8 a 12 de la noche para cerrar emisora, como se dice, en una cabina en vivo, propusimos un programa en vivo haciendo un 50-50, de 50-50. Emociones que vamos a leer yo empecé a extraer poesía coloquial, Jaime Sabines, Mario Benedetti, lo más coloquial de Octavio Paz, no se digan los clásicos como también sería Amado Nervo y algunos otros grandes poetas que ahorita se me están escapando, pero que son extraordinarias sus poesías. Y a hacer la compaginación con el binomio perfecto con la música. Entonces, a la hora de leer un pensamiento, que empezaba yo a hablar pues del amor y del desamor, comenzaban las personas y los que nos escuchaban, a hombres y mujeres por igual, a decirnos, yo he escrito algo, ¿lo leerías? Por supuesto que sí. Y empezamos a leer lo que la gente escribía y lo que en algún momento le escribieron a su madre, a su hijo, a su esposa, a su exnovia, a la expareja, al gran amigo, a la persona que se nos adelantó, ¿no? Y que ahora ya está nosotros seguimos vivos y ellos siguen en nuestro pensamiento vivos, pero ya físicamente no les tenemos. Y así empezaron a surgir las cosas y de un pensamiento de un poeta conocido, de un escritor conocido, comenzaban a llegar estos grandes escritores anónimos que era la audiencia. Y escribían unas cosas maravillosas, Gabriel, de verdad, alguna sensibilidad para, por ejemplo, cómo decir y cómo expresarle a alguien cuando un hijo se muere y cómo decirle a las demás personas que cómo quieres a ese hijo que se te adelantó, o a esa madre o padre, o a esa pareja que no supiste valorar, o que está contigo y que están a lo mejor cumpliendo sus 50 años de casados o sus 25 años de noviazgo o lo que sea. Y entonces comenzaban a escribir y yo también sugería para que los pensamientos tuvieran mucho más como enganche, como que permearan más las emociones de otras personas. Y aunque tú no tuvieras una vivencia parecida en ese momento, las personas les gustaba muchísimo enterarse de otras emociones de otras personas. Y entonces había una compenetración y una identificación extraordinaria y súper auténtica. Y luego a eso le ligábamos, me encargaba de estar buscando en nuestra fonoteca, ¿no?, en discoteca, la canción más adecuada al pensamiento. Y hacíamos un binomio que de repente sí me decían, no, es que con esta canción y ese pensamiento me diste, bueno, exactamente diste al clavo con lo que yo estaba sintiendo o con lo que alguien me contó o algo que se estaba reflejando en mi vida. Y así estuvimos durante casi 20 años. Desde las 8 hasta las 12 de la noche. Oye, sí, qué etapa tan interesante, sobre todo decíamos, esta relación tan estrecha es una apropiación del medio, pero también un conjunto de emociones entre quien hace la locución, quien está al frente de un micrófono, como tú lo estabas, la estación de radio y sus audiencias, evidentemente, ¿no? Estábamos hablando de Stereo Joya, ¿verdad, Rocío? Ajá. Y que ahí Joya pueden, por cierto, en YouTube recuperar muchos también de estos poemas, de estos pensamientos que Rocío los dice de una manera espléndida. Rocío, ya prácticamente se nos terminó el tiempo, pero así en algunos segundos, ¿qué crees que le hace falta a la radio? Ya me decías hace un momento de que quizás más estaciones musicales, pero ¿qué otra cosa te gustaría que tuviera la radio en estos momentos como para recuperar en algunos casos esa grandeza perdida? Programas donde vayan más al enfoque humano, que me parece que es esencial. Por eso el programa yo creo que tuvo tanto éxito. Yo le daba 1 año de vida a Esencia Mujer y resultó teniendo casi 20, ¿no? De existencia. Y ahora, como dices,
Sí, migró a YouTube. Ahí están muchos pensamientos y se llama Esencia Rocío Brauer. ¿Y qué pasa? Falta ese toque humano, acercarte a la persona de la manera más auténtica y humanamente y respetuosamente posible. Para eso, claro, que también hay muchos programas que entrevistan que al gran médico, al gran conferencista, al que da estímulo, al que es un gran influencer también. Ahora, si nos vamos ya a los otros medios, o alguien que te motiva e inspira. Pero hace falta que el que maneja el micrófono, como tú, Gabriel, o como en algún momento también lo he estado haciendo yo, es hacer que sea mucho más humana, que ese medio siga siendo muy humano y además transmitir alegría, entretenimiento, olvidarnos, no porque no sea importante, pero estamos pasando una etapa muy difícil y muy cruenta. Entonces, a partir de esta etapa y de esta era pandémica, necesitamos acercarnos más a las personas, al toque humano, a la calidad humana, rescatarlo, y además también necesitamos llevar entretenimiento de la mejor forma. Hay personas que tienen una capacidad de sentido del humor extraordinaria que deberían estar en un micrófono, detrás de un micrófono, para divertirnos, para no divertirte porque criticas al otro o porque estás denigrando al otro, no, porque realmente hay espontaneidad y hay sentido del humor de muchas cosas y también llevarnos ese entretenimiento y la música es magia. Rocío Brauer, ha sido un honor tenerte en Media 20.1. Muchas gracias, Gabriel Sosa. Gracias a ti, felicidades a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu trayectoria, a todo el equipo. Y muchísimas gracias a usted. Precisamente sin las audiencias, esto no existiría. Hasta la próxima semana.